Solo si alguien se olvidó de poner la asistencia, los que se olvidaron solamente, para no repetirlo, coloquen la asistencia ahora, ¿sí? ¿No? Si ya están todos agendados, listo, genial. Eh, Dice, si el mundo, estoy en la página 134, dice, para fijar un poco esta idea, ¿no? Dice, si el mundo es un lenguaje, es porque cada cosa en él se opone a las demás y las llama para adquirir sentido, ¿no? Para que quede más claro qué significa que el sentido es articulación y que la realidad es articulación, ¿no? Y acá empieza a referirse ya a la filosofía, voy a leer dos fragmentos nada más, ¿no? Dice, la paradoja de la filosofía... Profe, perdón, Sí, perdón, ¿cuál fue el anterior? la anterior está en la página 134, era un comentario al pasar, un fragmento al pasar que fortalece esta idea de que el sentido es articulación, y dice así, si el mundo es un lenguaje, ¿estoy compartiendo la pantalla o no? No la estoy compartiendo, pero No, sí, claro. sí, te estamos Sí, estaba viendo. compartiendo. Ah, sí, eh, dice, si el mundo es un lenguaje, es porque cada cosa en él se opone a las demás y las llama para adquirir sentido. ¿Sí? Eh, Nada nuevo que ya no hayamos visto hasta recién. Y acá empieza a referirse a la filosofía y dice, la paradoja de la filosofía consiste, estoy en la siguiente página, en la 135, la paradoja de la filosofía consiste en ser una palabra que se alza, que se levanta, que surge, pero el mundo y el hombre parecen haberse callado, en ser una palabra que desea, ¿no? Ser una palabra que desea, una palabra a la que el silencio de los otros ha privado de la palabra de los dioses. ¿Qué está diciendo ahí, en esa última metáfora? Que es una palabra que surge a raíz o debido a que el silencio de los otros ha privado de la palabra a los dioses. Es decir, que el sentido no se manifiesta en su totalidad, a plena luz, de un modo patente, así, evidente. Eso significa la privación de la palabra a los dioses, ¿no? Entiéndase acá como una metáfora eh, de que no existe revelación alguna, ¿no? Entonces estamos como en una búsqueda, de hecho en el capítulo 2 dice algo súper raro, ¿no? Pero es como para darle muchas vueltas cuando dice el sentido se ha perdido y no sabemos por qué, cuándo, dónde, no se ha externalizado. Es como que está allí mostrando el camino, la huella de lo que antiguamente unía, y la palabra surge buscando eso, buscando rearticular el sentido. Rearticular el sentido es generando conexiones, ¿no? Bueno, y acá lo dice, eso es como una paradoja, porque la palabra surge allí donde el universo calla, ¿no? El universo calla. Y al final, me voy a ir al final, así cierra el capítulo y así cierra la clase también. Acá hay varias partes importantes dentro de estas páginas, pero después, bueno, hagan el trabajo ustedes también. Si no quieren todo en bandeja, no. Dice, así cierra el capítulo. La palabra filosófica no captura el deseo. Por el contrario, su dueño es ese viejo niño desnudo. Es una metáfora, ¿no? Es como diciendo, es el deseo el dueño de la filosofía, no la filosofía. Es el deseo el que tiene a la filosofía, el que la atraviesa, y no la filosofía la que tiene deseos. Simplemente la filosofía se deja llevar, ¿no? Y le trata de dar cauce y ponerlo en palabras para articular el sentido, porque el deseo es búsqueda, ¿no? Y es búsqueda porque el sentido no se expresa naturalmente, ¿no? Dice, la palabra filosófica no captura el deseo, por el contrario, su dueño es ese viejo niño desnudo. Al principio dijimos que con la filosofía el deseo se reflexiona, capítulo 1, ¿no? Nosotros sabemos que esta reflexión, esta insistencia, se la debemos a la palabra, más exactamente a esa palabra que se deja hacer y que no se deja hacer a la vez por lo que tiene que decir, lo mismo que Sócrates acepta el deseo de Alcibíades, pero cuestionándolo. Y de nuevo porque hay algo ahí importante. Nosotros sabemos que esa reflexión, esta insistencia, se la debemos a la palabra. Más exactamente a esa palabra que se deja hacer y que no se deja hacer a la vez por lo que tiene que decir. Lo mismo
que Sócrates acepta el deseo de Alcibíades, pero cuestionándolo. Es decir, eh, es una palabra que se deja hacer porque el sentido puja, ¿sí? Porque el sentido puja por ser realizado, porque el objeto del deseo está ahí para ser realizado. Ese es el impulso natural. Pero a la vez está siempre en fuga, es como que, y a la vez la palabra tiene que recrear, tiene que reconfigurar el sentido. Eso es más o menos como si tuviéramos que armar un rompecabezas con varias piezas de diferentes rompecabezas. Es decir, eh, no está predado el sentido. El sentido se debe configurar en la palabra misma. Por eso el sentido es una configuración constante, ¿no? Porque no viene un manual de instrucciones que te dice el sentido se articula así, ¿no? Y por eso dice al comienzo del libro, Lyotard, que la filosofía no tiene garantías, que la filosofía de alguna forma está ensayando todo el tiempo en esa articulación, ¿no?, de conceptos y de palabras, como expresión de articulación del sentido. Vemos que la reflexión, la palabra, por más pactada que sea, no exime al filósofo de la ley del deseo, de la ceguera y de la herida del arquero, esa infancia mediante la cual el mundo nos inviste. La oposición entre ausencia y presencia y el movimiento que nace entre los extremos, los encontramos, pues, en el centro mismo de la palabra. Por una parte está el desarrollo del curso en busca de su pleno sentido. Está la penuria de significado de cualquier palabra. Y por otra parte, está el enclaustramiento de la palabra en el sentido, su exceso de significado, su riqueza. La palabra es filosófica no porque espere responder mediante vocablos, mediante un sistema nítido como un fantasma, a la cuestión que plantea el deseo, sino solamente porque sabe que, como toda palabra, es asida es tomada, ¿no? Incluso cuando su mayor deseo es asir, es tomar. Es decir, el deseo nos atraviesa, no somos nosotros los que podemos asir el deseo, captarlo. Y es curioso, dice, esa paradoja de que la palabra filosófica trata de desentrañar la lógica del deseo, pero desentraña algo que siempre está un paso más acá, atravesándonos. Entonces, como que nunca podemos terminar de tematizarlo. Tematizar algo significa ponerlo delante de sí, ¿sí? Y de alguna forma objetivarlo, ¿no? Es como nadie puede ver con claridad algo si no lo exterioriza y no lo pone delante de sí, ¿no? Como una totalidad ahí, ¿no? Y dice, con el deseo no puede ocurrir eso, porque el filósofo trata de articular sentido, trata de dilucidar la lógica del deseo, reconociendo a su vez ese exceso de la palabra, que nunca termina de zanjar, de captar, de asir, de tornarlo una totalidad, y sin embargo no puede dejar de buscarlo todo el tiempo. Eso es de una forma extremadamente rebuscada el sentido de la filosofía para Lyotard, ¿no? Puesto en otras palabras. Bueno, estuvo bien. Estuvo bien, me pregunto, ¿no? Estoy hablando a mí mismo. ¿Fue clara la clase más o menos o no? Sí, Sí, profe. profe. Más o menos dijiste Abril o no. Más Estuvo muy poética. Es que ese capítulo, y Lyotard está muy Está bastante poético. Muy flashero. Está flashero, bastante ¿sí? flashero, Lyotard. Pero está bueno. El capítulo 1 era bastante intenso. Está bueno eso. Bueno, lean el texto, obviamente, pero más que nada léanlo porque está bueno, ¿no? De hecho, ya saben que mi intención siempre es ser una especie de mercader de la filosofía para venderles el texto para que lo lean. No sé, si alguien quiere decir algo. Perfecto, entonces Cric, cric. voy a Profe, proceder. Es que me estoy tenemos vacaciones. me estoy acostumbrando, a mí me exaspera cuando hay silencios. Verán que yo hablo todo el tiempo, y es como que cuando ofrezco, que no debería ofrecer yo la palabra, la toma, el que quiere,
Y es como que me veo en el compromiso de decir, perdón que hablo mucho, alguien quiere decir algo, y cuando y pasa un minuto que nadie dice nada, es como que me siento tentado a hablar yo. Que Profe, ¿cómo dijo? ¿Qué palabra usó? ¿Desespera o a qué? exasperar, Ah, exasperación, exaspera. Es nueva esa. exaspera. Exaspera. Mira, hay un libro de Deleuze, justamente estamos hablando de Deleuze, que se llama Exasperación de la filosofía, que no lo puedo dar porque es una cosa muy, muy trabada, Más que creo que no Lyotard. la entiendo. No, no es de Lyotard, que Más que también te puede... Lyotard, digo. Lyotard es una botella de agua Eco de los Andes, sin abrir, o sea, transparente como el agua, cristalina. Lyotard es clarísimo, o sea, basta darle un rodeo y se entendió, pero Deleuze, pero ese libro te vuela la cabeza, ese libro Exasperación de la filosofía, que está digitalizado. ¿Saben por qué? Lo voy a tirar a la pista y nos vamos. Porque habla de las vidas paralelas, pero no en el sentido del espiritualismo y eso, ¿no? Dice, entre otras cosas, que a cada instante nosotros agotamos una y solo una posibilidad en un universo de posibles opciones, ¿no? Y, y hace toda una interpretación de lo que significa reconfigurar la propia existencia a partir de lo que no ha sido de nuestra vida, ¿no? Es como si yo dijera, ¿quién soy? Y yo soy el que no estudió ingeniería, yo soy el que no está ahora tomándose un café en un café frente a la Torre Eiffel, yo soy el que no está contemplando el mar en una costa de Francia, y es como que uno podría ser todo eso. De hecho, somos, no es que podríamos ser, somos todo lo que no está haciendo de nuestras vidas. Bueno, ese libro te vuela la cabeza al punto tal de que pasé 24 horas leyéndolo sin parar y, y yo no lo entendía, no entendía que decía una parte y creo que es porque me había dejado como medio anonadado. ¿Sí? Tiene otra palabra, anonadado. Eh, Así que está digitalizado, el que lo quiera buscar puede disfrutar el fin de semana con un buen libro. Gente, los libero, corto la grabación.